¿Cómo andan? Bueno, no sé, empezamos porque no, o quieren que esperemos un cachito por las dudas. Bueno, buen día. Ahora sí, bueno, ahí se van, supongo que va a faltar alguien más que se una, pero más o menos podemos ir empezando. Bueno, primero que nada, felicitarlos a todos porque les fue bien en el examen. eh, y, y bueno, con ímpetu para el segundo, así ya avanzamos en estos conocimientos. ¿Les parece? Bueno, este es el último de los temas de la clase teórica, aunque queda centrifugación, pero en general ese tema le gusta llevarlo adelante a Ezequiel, así que en general es él el que da esa clase. Eh, Así que bueno, esperemos que acepte alguien más. Así que bueno, entre hoy y la clase que viene vamos a terminar las citometrías de flujo, ¿sí? Que es el último de los temas que nos toca en esta TAI 1, ¿sí? Bueno. A ver si están todos bien conectados. Ahí está. Bueno, entonces, hoy vamos a ver las definiciones y los fundamentos básicos de lo que es un citómetro de flujo y lo que es la técnica de citometría de flujo. Esta técnica es una técnica relativamente moderna, de un uso bastante eh, cotidiano en el área bioquímica. Es cierto que no es de laboratorio de rutina, pero sí que la mayoría de los hospitales de alta complejidad utilizan, sobre todo para la determinación de algunas enfermedades específicas que requieren de identificaciones precisas para tener tratamientos perfectamente dirigidos. Vamos a estudiar un poco de qué se trata esta citometría. Vamos a ver cómo está compuesto un citómetro de flujo, cuál es el fundamento de los resultados que se obtienen, y en eso vamos a estudiar o repasar un poco algunos conceptos de dispersión de luz, de fluorescencia. Vamos a pensar un poco en los fluorocromos y cómo se compensan las fluorescencias cuando hay más de una sustancia que está floreciendo. ¿Cuáles son las ventajas de una citometría de flujo y por qué nos interesan tanto conocer el funcionamiento? Bueno, como su nombre lo indica, citometría significa medida de las células y flujo, movimiento. O sea que lo que estamos teniendo es un flujo de células a las cuales se les va a determinar sus características físicas y químicas eh, a medida que van avanzando, ¿sí? Ese avance de las células y su posterior detección permiten que a partir de una citometría de flujo podamos entender un poco de qué células hablamos
y cómo es su estructura. En este sentido me refiero a, por ejemplo, podemos saber el tamaño de las células y su complejidad, ¿sí? Cómo es internamente. Y entonces, esta citometría de flujo mide propiedades físicas y químicas de una célula cuando está en una corriente de flujo, es decir, cuando están fluyendo, pasan como un líquido. Cuando hablamos de las características físicas de las células, nos referimos a qué tamaño tienen, ¿sí? Y en la complejidad interna, por ejemplo, a su granularidad. ¿Qué tiene adentro? No nos va a decir qué tiene, pero sí cuán complejo es. Y entonces, a diferencia de complejidad interna que puede tener una célula respecto a otra célula, me las deja clasificar e identificar cuando tenemos muchas células presentes, ¿sí? Cuando hablamos de la parte química, la detección química, nos referimos a que uno puede utilizar reactivos, digamos, de la química básica, por ejemplo, fluorocromos o anticuerpos conjugados con fluorocromos o sondas, que lo que permiten es identificar determinado tipo de células. ¿Qué quiero decir con eso? Uno puede usar determinados reactivos químicos que se unan a algunas células y a otras no. Sí, yo puedo hacer eso. Lo que es difícil es después detectar eso. ¿Sí? Entonces los citómetros son capaces de detectar moléculas que se encuentren unidas a las células. O sea, además de saber el tamaño y la complejidad interna de la célula, vamos a poder detectar determinadas moléculas que estén unidas a la superficie o a alguna parte interna de la célula. Por ejemplo, los anticuerpos conjugados con algún fluorocromo con las ondas de DNA. Y este análisis que podemos hacer nos permite identificar el tipo de célula, ¿sí? Entonces tenemos un análisis cualitativo y además cuantificar, ¿sí? Saber cuántas células de ese tipo estamos teniendo. Yo estoy hablando de células porque es la aplicación bioquímica más clásica, pero la citometría de flujo tiene aplicaciones diversas, ¿sí? Que van desde determinación de tamaños de partículas de cualquier tipo, poliméricas o metálicas, hasta eh, las determinaciones de diferentes células. Después, cuando veamos las aplicaciones, nos vamos a dar cuenta de lo que estamos hablando. La citometría de flujo, si bien nace hace ya muchos años, en el orden de la década del 70, tiene grandes avances y se potencian sus aplicaciones a partir de los años 2000, ¿sí? Y a nuestro país comienza a tener un auge hace no tantos años, hará sí, unos 15 años. Esta técnica, que al principio fue pensada como una forma sencilla de detección de estructuras superficiales fluorescentes de algunas células sanguíneas, comenzó a desarrollarse y mejorar su tecnología para poder tener una mayor eficacia en el modo de diferenciación de diferentes células para poder obtener así tratamientos más específicos ante patologías complejas. Y entonces al respecto, lo que se fue haciendo fue, como se suele hacer en el avance de la mayoría del equipamiento, disminuir el tamaño del equipo, mejorar la toma de muestra, la cantidad de muestra que necesito, mejorar la detección, ¿sí? Que es un poco lo que van a mejorar los otros parámetros, y entonces así empezaron a aumentar las aplicaciones y el uso de estas técnicas de citometría. Por supuesto que el análisis de la información se desprende de un citómetro es un análisis muy complejo. Y entonces a lo largo de los años se fueron agregando láseres. ¿Sí? Acá necesito una fuente, y en particular una fuente monocromática, porque gran parte de la información que nos da el citómetro se refiere a información respecto a sistemas fluorescentes. Y entonces, ¿se acuerdan que en la fluorescencia yo necesito excitar
con longitudes de onda adecuadas para que luego esta sustancia fluorescente regrese a estado fundamental emitiendo fluorescencia. ¿Sí? Entonces lo que se hizo fue tratar de desarrollar, y se siguen desarrollando, marcadores, es decir, sustancias que sean capaces de marcar las células de diferentes colores fluorescentes. Y para poder detectar los diferentes colores, se requieren diferentes fuentes de excitación. Y entonces el crecimiento que ustedes ven en esta imagen es el crecimiento del desarrollo de este tipo de equipamiento en términos a la cantidad de láseres de fluorescencia que se le fueron agregando, ¿sí? Los citómetros más rudimentarios tienen 2 o 3 láseres, los más complejos ya tienen hasta 24. ¿Sí? ¿Qué nos permite eso? Poder distinguir distintos colores de fluorescencia, y entonces si una célula tiene más de una marca, poder distinguirla respecto a otras. Y entonces, vayámonos bien al fundamento y entender cómo funciona este método analítico. Y para entender eso tenemos que retrotraer nuestros conocimientos de lo que hemos visto a lo largo de la materia. ¿Sí? Entonces necesitamos conocimientos de los métodos ópticos, necesitamos un pequeño conocimiento de los métodos eléctricos, y nos vamos a adelantar un poquito a algunos métodos de separaciones que van a ver en TAI 2. Y entonces podemos definir esta citometría de flujo como un método analítico por el cual se mide la emisión de múltiples fluorescencias y dispersión de luz por parte de células o partículas microscópicas que se mueven de forma alineada en una corriente de flujo laminar que permite presentar estas células de uno en uno y a gran velocidad. ¿Sí? Y estas células que se mueven a gran velocidad de uno en uno son impactadas por una luz coherente o láser que es monocromático. ¿Sí? Entonces, uno puede medir fluorescencias múltiples y dispersión de luz a la vez, ya sea de células o partículas, pero todas de tamaños microscópicos, y esas células o partículas se mueven en una corriente de flujo laminar de un líquido, de manera que va una tras de la otra, ¿sí? Va una célula tras otra, pero van en línea, en fila indio, ¿sí? Eso lo hacen a gran velocidad, y entonces, a partir de tener muchas fuentes de láser, podemos hacer toda esta medida a la vez, ¿sí? Entonces se pueden analizar muchísimas células o partículas en muy poquito tiempo, ¿sí? ¿Qué puedo analizar? Bueno, puedo determinar un montón de cosas. Puedo determinar a nivel molecular proteínas extracelulares, secuencias de ADN y ARN, complejos inmunes. A nivel subcelular puedo saber si tienen liposomas, cromosomas, orgánulos aislados. Puedo saber algo del núcleo. Respecto a la célula, puedo distinguir bacterias, hongos, células humanas y animales, protoplastos. Todas esas las puedo medir, y aún si las marcara, las puedo distinguir entre sí. Puedo ver hibridomas, ¿sí? que se obtienen de fusiones celulares, de monoclonales. Puedo obtener esferoides, puedo ver organismos pluricelulares. O sea que la versatilidad de las aplicaciones de estas técnicas es realmente muy elevada. Y entonces, a grandes rasgos, ¿qué vamos a poder medir en esta citometría de flujo? Bueno, vamos a ver si estas partículas o células que las tenemos inicialmente en suspensión, en concentraciones o en tamaños que son, estos son micrómetros, de entre 0,2 y 100 micrómetros, o sea, muy chiquitito, ¿sí? Podemos de forma directa conocer el tamaño, la forma, la granularidad, es decir, la complejidad interna, el contenido, y si tuviera proteínas fluorescentes. Y de manera indirecta puedo determinar el contenido de ADN, proteínas superficiales, antígenos, proteínas totales, estructuras del citoesqueleto, pH, concentración de calcio, actividad enzimática. Todo eso nos permite hacer una medida
de citometría. De forma directa obtenemos parámetros sencillos, de forma indirecta parámetros mucho más complejos. ¿Sí? Nosotros nos vamos a basar más que nada en la determinación, en cómo es la forma, en forma general, la determinación directa que tienen estos equipos. Entonces, puedo ver partículas o células muy pequeñas, de entre 0,2 micrones y hasta 150 micrones. ¿Qué tenemos que conocer? Bueno, yo les dije, bueno, va a haber que saber de varias técnicas previas. Entonces vamos a tener que recordar algunos conceptos de los fenómenos ópticos que vimos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que existían diferentes fenómenos que podía tener la luz cuando interaccionaba con la materia? Y habíamos visto que podía haber fenómenos de dispersión, fenómenos de reflexión, ¿sí? Fenómenos de difracción, fenómenos de refracción. También podíamos ver que podría haber transmisión de la radiación electromagnética, absorción de la transmisión electromagnética o fluorescencia. Y están así agrupadas en dos columnas, porque las columnas de la izquierda se refieren a todos los procesos no espectroscópicos que habíamos visto, mientras que los de la derecha a procesos espectroscópicos. Y se acuerdan que nos referíamos a pensar en los no espectroscópicos a la radiación electromagnética como una onda que va cambiando su dirección, y es una de las razones que podemos medir, y del lado izquierdo tenemos los métodos espectroscópicos en el que tenemos que pensar esta radiación electromagnética como constituida por partículas energéticas. ¿Sí? Ambas cosas se combinan para hacer estas determinaciones en el citómetro de flujo. ¿Qué nos va a interesar a nosotros? Bueno, sobre todo los fenómenos dispersivos y los fenómenos fluorescentes. O sea que vamos a utilizar esos láseres, esas fuentes coherentes de radiación monocromática, para ver cómo se dispersan, ¿sí? Cómo esa onda cambia de dirección, y cómo la energía de ese láser es absorbida y remitida por las moléculas en forma de fluorescencia. Entonces, este sistema tiene un detector que va a poder ver cambios en las direcciones de las longitudes de onda y cambios en términos de la energía, ¿sí? De esa radiación electromagnética. Para recordar un poquito, ¿se acuerdan que los sistemas dispersivos, en forma general, la dispersión se puede hacer en muchos sentidos, ¿sí? Y entonces, una vez que pasa la radiación por un medio material, puede haber dispersión en diferentes sentidos. Mientras que cuando hablamos de reflexión, simplemente lo hace hacia un lado, ¿sí? La absorción es más bien energética, como es la transmisión, ¿sí? Es absorción de fotones o transmisión de fotones cuando emerge del medio material. ¿Se acuerdan un poco que la clase pasada habíamos dicho y habíamos estudiado un poco que la dispersión estaba gobernada por diferentes factores, ¿sí? La dispersión de Rayleigh, ¿sí? Y que fue muy bien descrita y que nos explica un poco por qué nosotros vemos o nuestro ojo detecta a veces diferentes colores, siendo que la luz proviene de una sola fuente, como es el caso de los atardeceres. La luz está proveniendo únicamente del sol, y sin embargo nosotros miramos para arriba y vemos el color del cielo celeste, mientras que si miramos hacia abajo el color del cielo se torna naranja. ¿Sí? Esa diferencia de color, que obviamente ustedes ya lo saben, es una diferencia en longitudes de onda, se da por el cambio de camino que tiene la radiación electromagnética proveniente del Sol al impactar sobre partículas ambientales. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, la radiación, la dispersión, perdón, de Rayleigh y Mine, ¿sí? Que son las dispersiones, fíjense, cuando estamos sobre este punto, nosotros en las partículas que están en la parte del cielo, en la parte de arriba de nuestro cielo, domina esta dispersión de Rayleigh, uy, perdón,
esta dispersión de Rayleigh, ¿sí? Mientras que la dispersión de Mine casi no la veo, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que, en cambio, cuando yo miro hacia el horizonte, la dispersión de Mine la veo perfectamente y la de Rayleigh pierde eh, implicancia respecto a esta otra, ¿sí? La dispersión de Mine es una dispersión hacia adelante y la de Rayleigh es hacia todas las direcciones, sobre todo a los costados, ¿sí? Esa dispersión omnidireccional depende con la cuarta potencia, la inversa de la cuarta potencia de la longitud de onda. Mientras que la dispersión de Mine depende de la longitud de onda a la 1 medio. Es una dispersión bien netamente hacia adelante, ¿sí? A medida que las partículas son un poquito más grandes, sobre todo respecto a la longitud de onda, la dispersión es netamente hacia adelante, ¿sí? Mine fue un científico, un físico muy importante que estuvo en el año 1900 en Alemania. ¿Sí? Mientras Rayleigh, no les conté, pero es alguien que estudió más previamente eh, eh, la dispersión de Rayleigh que la hizo Strutt, más previamente en 1871. ¿Sí? Fíjense los avances en esos 30 y pico de años sobre cómo son los fenómenos dispersivos. Entonces, la incidencia de la radiación sobre partículas de diferentes tamaños generan dispersiones en diferentes direcciones, ¿sí? El scattering o la dispersión de Rayleigh se hace en todas direcciones, siendo las del costado muy intensas, al igual que las de adelante, pero son todas iguales, mientras que el scattering o la dispersión de Mine de partículas un poquito más grandes es netamente hacia adelante, ¿sí? Y además se acuerdan que también estudiamos la fluorescencia. Entonces dijimos, bueno, acá en esta citometría nos van a interesar los procesos dispersivos, y estudiamos ahí un poquito la dispersión de Mine y de Rayleigh, y los procesos de fluorescencia. ¿Se acuerdan que el proceso de fluorescencia requiere de la excitación de una molécula? ¿Sí? Esa excitación de los electrones desde un estado fundamental, S0, que tiene una multiplicidad permitida, digamos, los electrones están antiparalelos, esos electrones se excitan también de forma antiparalela hacia cualquiera de los orbitales electrónicos vibracional o rotacional de un estado también singlete excitado, ¿sí? Habíamos contado que la relajación de esos estados vibracionales es una relajación vibracional no radiativa, ¿sí? Y podía ocurrir lo que se llama una conversión interna o una conversión, por conversión interna pueden pasar de un estado excitado singlete S2 a cualquier vibracional de un estado excitado singlete S1. ¿Sí? Al pasar para el otro estado excitado, vuelven a ocurrir relajaciones vibracionales, que son procesos no radiativos, y cuando llega al estado electrónico del nivel excitado, puede volver al estado fundamental de diferentes formas. Puede ser que haga una conversión interna o externa y en realidad regrese sin emitir radiación, o puede hacerlo devolviendo esa energía que adquirió en forma de fluorescencia. Y habíamos dicho que este salto energético es mucho más pequeño que el que se necesita para excitarlas y por lo tanto se corre a mayores longitudes de onda. Con lo cual necesito una fuente de excitación que tenga al menos la energía necesaria para este salto, ¿sí? O sea que la energía está cuantizada, tiene que tener un valor preciso, ¿sí? Por eso es que en estos citómetros se usan láseres que tienen la energía precisa para este salto. Cuando regresa al estado fundamental, a mayores longitudes de onda, se produce la fluorescencia. Y habíamos visto nosotros que había procesos que compiten con esta fluorescencia, además de los no radiactivos, que estaba la fosforescencia, que ya eso requería de una inversión del spin de la configuración
Y entonces lo que tengo es un estado triplete y existe una transición de tipo triplete-singlete emitiendo fosforescencia a mayores longitudes de onda que la fluorescencia. Este proceso no nos va a interesar en nuestra citometría de flujo, sí todo el proceso anterior. ¿Por qué? Porque, bueno, yo voy a tratar de medir la fluorescencia de las moléculas superficiales con las que yo marque mis partículas o células, y para medir esa fluorescencia, según el fluorocromo que yo elegí, voy a necesitar la fuente de radiación precisa para excitar ese fluorocromo, ¿sí? Y entonces para poder hablar un poco más de esta técnica y ser un poco más precisos con ejemplos, voy a tomar como referencia algunas células sanguíneas simples y sencillas. Y como ustedes todavía no vieron este tipo de células, les cuento yo un poquito de forma muy superficial cómo son estas células. Por supuesto que estas células son células relativamente pequeñas, todas pertenecen al torrente sanguíneo. Tenemos desde plaquetas, ¿sí? Que son muy, muy chiquitas, hasta eritrocitos, que son células pequeñas y sin núcleo. Luego tenemos una serie de células sanguíneas que son muy importantes para nuestra inmunidad, donde tenemos los macrófagos, que son células muy grandes, con núcleos arreñonados muy grandes, que provienen de la diferenciación de los monocitos, que son células un poco más pequeñas que los macrófagos. Estos macrófagos, como su nombre le indica, fagocitan microorganismos. Estos monocitos también tienen un núcleo riñonado, ¿sí? Y son una célula grande. Los linfocitos, fíjense, son células un poquito más pequeñas que las anteriores, pero fíjense, el núcleo ocupa casi todo el citoplasma. Y luego tenemos una serie de células que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que se activan ante diferentes estímulos inmunológicos, por ejemplo, las alergias, que tienen diferentes complejidades internas, ¿sí? Al igual que las demás, pero fíjense, entre sí, si bien ustedes tienen los mismos tamaños, los neutrófilos tienen un núcleo trilobular, los eosinófilos es un núcleo más en forma de herradura, y los basófilos tienen un núcleo bastante grande como el monocito. Pero además difieren respecto a los gránulos internos, teniendo gránulos bien grandes el basófilo, mucha granularidad el eosinófilo y un poco menos los neutrófilos. Con lo cual son células que, respecto a lo que venimos contando, que hace un citómetro de flujo, ver el tamaño y la forma y además la complejidad interna podría discriminar muy fácilmente. Y entonces, bueno, vamos a ver qué propiedades vamos a medir de estas células o partículas, ¿sí? Que se refieren al tamaño, la complejidad y la intensidad de fluorescencia, ¿sí? En el caso que uno haga un marcador fluorescente. ¿Qué partes tiene un citómetro de flujo? Bueno, necesitamos un sistema que cree un flujo, ¿sí? Ese flujo tiene que ser de particularidades muy precisas, tiene que ser un fluido constante, envolvente, capaz de arrastrar la muestra, ¿sí? Y además ayudar a que esa muestra, esas células o partículas, se alineen, ¿sí? Una detrás de la otra, como si fuera una fila india, ¿sí? Además, requerimos de un sistema óptico que tenga las fuentes capaces de ser dispersada o adecuada para la excitación de los fluoróforos, y un sistema detector capaz de recoger esa medición de la que estamos hablando, ¿sí? Esa dispersión o esa fluorescencia. Además, este cilímetro tiene una parte electrónica que está relacionada con la medida del impulso, de la conversión de esa señal óptica que llega a un pulso eléctrico, y además también tiene un sistema eléctrico o electrónico que permite la carga, descargar la superficie de estas partículas o células, que luego, a partir de un sistema de separación eléctrico, nos permita separarlas, ¿sí? O sea que la parte eléctrica tiene dos grandes grupos, todo lo que es la detección de la señal óptica y el envío de esa señal al procesador, y por otro lado, la posibilidad de cargar de forma positiva o negativa las células para poder separarlas en un campo eléctrico.
Y obviamente tiene un software bastante complejo, ¿no? El funcionamiento, ¿sí? Acá hay un videito de todos los sistemas a la vez. Van a ver que tenemos un láser acá, ¿sí? La muestra está llegando en forma de fila india hacia ese punto. Fíjense que de lo que este haz de luz va a impactar con la célula o la partícula, va a ser dispersado hacia adelante y voy a ver acá, va a detectar la dispersión hacia adelante, que me va a dar una idea de, del tamaño, y voy a ver la dispersión hacia el costado, que como lo que se ve es la dispersión de partículas pequeñas, lo que voy a ver es la complejidad interna, ¿sí? A su vez, también eso se va a dispersar hacia el otro costado, y de este lado lo que tengo son detectores fluorescentes, ¿sí? Si yo marqué de distintos colores mi célula, van a entrar estos detectores y entonces con toda esa información a la vez voy a poder obtener un gráfico que me permite dilucidar qué tipo de célula o partícula tengo, ¿sí? Diferentes detectores, dice ahí, ¿sí? Y acá los detectores de fluorescencia. Pero lo importante es que impacta, ¿sí? Y yo mido la dispersión hacia todos los lados y la emisión de fluorescencia. ¿Está bien? ¿Se entiende? Todo a la vez mido. Entonces, para que eso ocurra, lo que necesito es tener un flujo laminar que me empuje a las células a ir en fila india, ¿sí? Y entonces, cuando yo le impacto con mi láser, vamos a hacer esto. Nada, cuando yo la impacto con mi láser, voy a ver cómo se dispersa, fíjense, esa radiación hacia adelante, fíjense cómo las impulsa a ir juntito a las partículas. Este flujo laminar es de un líquido que no se sabe bien la composición, se llama líquido negro, que tiene la capacidad de tener un flujo laminar perfecto, entonces esas láminas de flujo empujan a las células hasta que se alinean una tras otra, y entonces pasan por el haz de luz de forma de fila india, ¿sí? Entonces uno puede discriminar de esa manera cada una de las células. ¿Está bien? ¿Sí? Uy, perdón. Entonces, el flujo laminar de ese líquido negro es un flujo de laminar perfecto y esas láminas son capaces de empujar desde los costados, como si lo estuvieran aplastando, y obligar a esas células que vayan una detrás de otras para luego pasar una por la señal del láser que está aquí, y nosotros vamos a ver la dispersión hacia adelante o forward scattering y la dispersión hacia el costado se llama side scattering. ¿Sí? Entonces la dispersión adelante hacia el costado. Y obviamente si además es fluorescente va a emitir fluorescencia, en, ya saben ustedes, a 90 grados respecto a las fuentes de incidencia, con lo cual la fluorescencia va a ocurrir en este sentido. ¿Sí? Bien, entonces. Entonces, si nos centramos en la dispersión de la luz dispersada hacia adelante o forward scattering, ¿sí? Y tiene una dispersión de hasta unos 20 grados, nos da una idea del tamaño de la célula, ¿sí? Y la luz dispersada a 90 grados, side scattering, nos da una idea de la complejidad de la célula, ¿sí? Entonces podemos ver esos gránulos internos raros, esos núcleos, y además el tamaño. Entonces, dispersión hacia adelante, forward scattering, tamaño, dispersión hacia el costado, side scattering, complejidad interna. Con lo cual, uno puede distinguir bastante bien un linfocito de un macrófago. ¿Sí? La complejidad interna es bien diferente. Acá tenemos un núcleo riñonado, una célula muy grande e irregular, y acá lo que tenemos es una célula pequeña donde el núcleo ocupa todo el interior, con lo cual la complejidad interna de esta célula y de este es muy distinta, y el tamaño es muy distinto. Y el neutrófilo, fíjense también, la complejidad interna es bien diferente a estas dos, y el tamaño es intermedio entre ambos. ¿Sí? Acá tienen en comparación entre un linfocito y una célula y un macrófago. Esto es una muestra real de sangre, ¿sí? Todo esto rojo que ven acá son los glóbulos rojos que son células sin núcleo.
¿Está bien? Entonces fácilmente yo puedo distinguir un eritrocito de un neutrófilo, un eritrocito de un linfocito, de un monocito macrófago, sin ningún problema. ¿Se entiende? No solamente por el tamaño que tienen, sino también por las complejidades internas. ¿Está bien? ¿Sí? Vemos este pedacito y terminamos la teoría cuando se corta, ¿sí? Y la próxima clase continuamos. El sistema óptico está constituido por fluorocromos, espectros de absorción y espectros de emisión. Y para eso necesito láser. El citómetro más sencillo tiene un solo láser de 480 nanómetros. Eso permite que cuando yo marque con un anticuerpo que tiene un fluoróforo, incide esta longitud de onda y veo la emisión de fluorescencia. ¿Sí? Fíjense, tengo un anticuerpo, ese anticuerpo tiene un fluoróforo, esto lo excita y yo veo, detecto la desexcitación fluorescente de ese sistema. ¿Sí? Para eso me sirve el sistema óptico. ¿Está bien? Si pusiera dos marcadores u otro de otro color, debería detectar. Y si tuviera dos, tendría que poder detectar los dos. ¿Sí? Puedo tener células que se marquen solo con uno, células que se marquen con los dos, o células que no se marquen con ninguno. Y entonces puedo diferenciar líneas celulares, las marcadas con las que tienen solo este triangulito, las que tienen solo esta proteína de superficie, las que tienen ambas. Y entonces las puedo discriminar por las diferentes fluorescencias, naranja, verde o ninguna. ¿Se entiende? ¿Sí? Puedo tener células así,